Bueno, pues ahora vamos a compartir un tema, creo que interesante e importante sobre todo. Amén. La palabra de Dios siempre es importante para todos los que la amamos. Amén. Bueno, pues el título de la conferencia, amada iglesia, del día de hoy, la conferencia se llama La batalla contra Satanás y sus ángeles. Amén. La batalla contra Satanás y sus ángeles. Si de algo ha hablado la palabra de Dios y habla la palabra de Dios, y si de algo nos enseña el Evangelio de Jesús, es que Jesús cada vez que se presentaba en una ciudad, en un pueblo, ¿verdad?, en un lugar, siempre veías que Jesús echaba fuera demonios de las personas. ¿Ah? Para nosotros que leemos la palabra de Dios, que estudiamos la palabra de Dios, ya el engaño de Satanás de su inexistencia ya no aplica, porque sabemos que la palabra de Dios menciona y enfatiza una y otra vez, ¿verdad?, al respecto. ¿Amén? Dice la Biblia en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, ¿verdad? Y Jesús dice, yo he venido para que tengan una vida y la tengan en abundancia. Entonces, nuestro mismo Jesús, ¿verdad?, nuestro Señor, nos advierte que el diablo tiene un propósito, y eso es algo que como cristianos no debemos descuidarnos, no debemos olvidarlos, y más, ¿verdad?, en los tiempos en que estamos viendo. Dile, el diablo quiere tu destrucción. O sea, aquellos que piensan que yo voy a estar a mano con él, ¿verdad?, ni me meto con él, ni él se meta conmigo, ya estamos en paz. La Biblia dice que el diablo, ¿verdad?, viene para destruirnos, para robarnos, ¿verdad? ¿Cuántos les ha robado algo el diablo? Hay gente que todavía piensa que el diablo ha sido muy honrado con ellos. No se han dado cuenta que les ha robado su paz, su salud, ¿verdad?, su alegría, su esperanza, en fin. Pero el día de hoy, amado, esta palabra es una palabra que debemos nosotros conocer, y los que llevan ya tiempo recordar y ponerse abusados, ¿verdad? Porque en este mundo no venimos a gozar. Dile a tu hermano, no veniste a gozar. Veniste a pelear y veniste a servir, ¿verdad? Y eso es algo que la Biblia enseña y debemos aprender de lo que la Biblia enseña. Dice el profeta Isaías, ¿verdad?, recordando un poquito de esta enseñanza, Isaías 14:12. La Biblia dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los del abismo. Amén. Y observamos, ¿verdad? ¿Dónde está Satanás? ¿Verdad? Ha sido derrotado del cielo y está aquí en la tierra, ¿verdad? Tenemos que entender muy bien esto. Y con él, dile a tu hermano, la tercera parte de los ángeles. Entonces Satanás y sus aliados, ¿verdad?, están activos, derrotados, pero activos. Y esto es algo importante. Efesios capítulo 6 nos recuerda la palabra de Dios en el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor, ¿verdad?, y en el poder de su fuerza. Y dice la palabra de Dios, vestíos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra, ¿qué?, las acechanzas del diablo. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que debemos, ¿verdad?, estar protegidos, ¿verdad? Tenemos que aprender a utilizar las herramientas, ¿verdad?, las armas que Dios pone al alcance de nosotros, porque nos dice, y esto es importante, amado, que, ¿verdad?,
van a venir acechanzas de parte del diablo para todos nosotros. La palabra acechanza, ¿verdad? Viene del griego emboscada o trampa. En pocas palabras, el diablo va a buscar siempre, ¿verdad? Activo el ponernos trampas. Dile, el diablo te va a poner trampas, ¿verdad? Va a hacer una especie de emboscada. Y esto es algo que debemos recordar como cristianos. A mí, siempre que leo esta palabra, tengo que recordar que como cristiano no estoy ajeno a las trampas del diablo. Yo soy enemigo de Satanás, y eso es algo que debemos de recordar. Satanás odia, ¿verdad?, a Dios, odia a sus hijos y odia a la iglesia. Y por lo tanto, siempre pondrá trampas. ¿Cuántos han caído en trampas? ¿Ah? Dices, chin, tramposo, me engañó, ¿verdad? Y es algo que como cristianos debemos tener sumo cuidado en estos tiempos. Fíjense que yo no sé cuántos de ustedes llegan a ver, a mí me encanta estar viendo Animal Planet, ¿verdad? O Discovery Channel en la parte de los animales. Y dice la palabra de Dios que el diablo anda como león rugiente esperando a quien devorar. Y cuando analizas la forma en que el león caza en el reino animal, el león acecha, ¿verdad? El león cautelosamente, ¿verdad? Son muy abusados y se van del lado contrario del viento para que los animales no los huelan, ¿verdad? Y se agazapan, se agachan, ¿verdad? Y normalmente el león no caza solo, ¿verdad? Hay varios ahí estratégicamente alrededor de los animales, ¿verdad?, que van a cazar, de las presas. Y estas presas, que son más rápidas, más ágiles, pues el león tiene que acercarse, ¿verdad? He visto cómo las garrotas del león las ponen al revés, ¿verdad? Caminan pecho tierra, ya ni los soldados, ¿verdad?, caminan así, se agazapan, se colocan de una forma estratégica y, escucha bien, se la pasan observando. Repite conmigo. El león observa, ¿verdad? Y en esa observación, el león, ¿verdad?, empieza a observar la manada, ¿verdad? Dile manada. Observa la manada y el león acecha. Y fíjate que algo interesante de lo que pasa con el león es que de momento el león, ¿verdad?, otros leones atrás, provocan una estampida para que las presas corran en dirección de ¿dónde crees? Donde están otros leones, ¿verdad? Esperando, poniendo una trampa, una emboscada. Y el león ataca, dile, el león ataca. ¿A quiénes? A la presa. Pero no ataca a cualquier presa. Ataca a los débiles, ¿verdad? Ataca a los rezagados y ataca a los descuidados, ¿verdad? Aquellos que, a pesar que ven la estampida y se quedan ahí papaloteando, ¿verdad?, comiendo, sin importarles lo que está sucediendo, el león ataca a esas presas. Y eso pasa, amado hermano, en la iglesia, ¿verdad? Cuánto es lamentable ver cuántos hermanos son atacados, son puestos en emboscada, en trampa, y son, ¿verdad?, presas de este devorador que viene a destruir. Y hoy vamos a entender espiritualmente, ¿verdad?, esta simbología espiritualmente, el impacto y la forma en que el diablo ataca, ¿verdad? Aquellos que dicen, ay, se me apareció el chamuco y le aviento agua y le hago, amado hermano, el ataque del Satanás, ¿verdad? Dile, el ataque de Satanás va directamente a tu mente, ¿verdad? A tus pensamientos, a tus razonamientos, a tus ideas, a tus argumentos, ¿verdad? Recordamos la tentación de Jesús, ¿verdad? En el monte, ¿se acuerdan? Satanás tentó a Jesús, es decir, acechó a Jesús, ¿verdad? Atacó a Jesús queriendo poner una serie de trampas a través de, repite conmigo, argumentos, ¿verdad? Ideas, pensamientos, razonamientos. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Lo subieron a lo alto del monte y le dijo,
Todos estos reinos te daré si tú me adorares, ¿verdad? Dile a estas piedras que se conviertan en pan y tú puedes comer de ellas, ¿verdad? Entonces vemos cómo Satanás ataca a través de ¿qué? Argumentos, ideas y pensamientos y razonamientos. Entonces, tenemos que entender ahora que estamos a una semana del encuentro. ¿Cuántos han estado compartiendo la palabra de Dios? Amén. Es difícil, ¿verdad? Amén. Es difícil y sobre todo, amado hermano, aquí es bonito porque estamos en Cristo y compartimos de la palabra y entonces como que hay más, es cierto, ¿verdad? Qué hermoso, pero tú compartes afuera y la gente siempre tiene, repite conmigo, argumentos, tiene razonamientos, tiene ideas, amén. Y vamos a ver cómo aplica esto en la palabra de Dios. Dice primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está ¿bajo qué? Bajo el maligno. Entonces tenemos que empezar a entender que el diablo, amado hermano, la Biblia dice que la gente está subyugada, ¿verdad? Está presa ¿de quién? Del diablo. Y como hemos dicho, el diablo que ataca, dile, la mente, ¿verdad? Entonces, la gente, ¿verdad? No quiere y no acepta, ¿verdad? Escuchar a Dios. Dile, Dios es su verdad. Primera, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? ¿Quién lo tiene ahí? A ver, Juan 1:1, rápido. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Entonces, la palabra de Dios es Dios. ¿Estamos? Cuando la gente escucha la palabra de Dios, cuando tú le das versículos a la gente, cuando tú le recitas la verdad de Dios, pues eso dice, conocerás la verdad. ¿De qué te hará libre de qué? De falsos argumentos, falsas ideas, falsos razonamientos, falsas religiones, ¿verdad? Falsos conceptos. Entonces, la gente está llena de falsos conceptos, falsos argumentos, falsas ideas, ¿verdad? ¿Cuántos han visto que dicen que todas las religiones llevan a Dios? ¿Sí han oído a la gente? Dice, de cualquier forma, cualquier religión me acerca a Dios. Y la verdad que dice, Juan 14:6, ¿verdad? Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a acercarse a Dios el Padre si no es a través de Jesús. Entonces, sí vemos cómo la verdad, ¿verdad? Rompe los argumentos y las falsas ideas, ideologías y razonamientos. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Cuántas personas han oído que dicen, es que Dios está conmigo? ¿Sí o no? ¿Qué dice la verdad de Dios? El que no está con Dios, es decir, la gente dice Dios está conmigo, no. La Biblia dice, si tú no estás con Dios, estás en contra de Dios. Amén. ¿Sí o no? Entonces podemos empezar a entender cómo la verdad de Dios, a través de la Biblia, puede exhibir y ver los falsos argumentos, acechanzas, emboscadas, ideologías, religiones, ¿verdad? En contra de Dios. Entonces, ¿qué hace Satanás? Su objetivo es separar a la gente de Dios para poderla robar, destruir y matar. Entonces, la Biblia dice que la gente que no está en la palabra de Dios, ¿cómo está? Bajo, dile, bajo ideologías, falsos razonamientos, falsos argumentos. ¿Sí entendemos esto, amados? Fíjate,
Qué interesante, cómo la gente está sometida, ¿verdad? Por eso es que cuando invitas a la gente al encuentro, lo que se tiene que hacer, oye, si viene una persona y se sienta ahí donde estás tú, lo que va a pasar es que va a ser confrontada con ¿qué? Dile, con la verdad de Dios. Y va a ser golpeada ¿qué? Sus argumentos, sus razonamientos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sus ideas, sus religiones. ¿A cuánto nos sigue golpeando a Dios con la verdad? ¿Sí o no? ¿Y qué golpea? Nuestras ideas, nuestros razonamientos, nuestros argumentos. ¿Estamos? Por eso es importante que cuando compartimos la verdad de Dios decimos, ¿sabes qué? Acércate, va y escucha. Como decían a Jesús, ven y ve, escucha. Ven con lo que tú quieras en la cabeza, sé que estás lleno de marañas, pero escucha la verdad, ¿verdad? Escucha la verdad. Y a través de la verdad puede Dios conquistar y rescatar, ¿verdad? Jesús vino ¿para qué? Para rescatar. Amén. Dile, Jesús vino a rescatar. Amén. ¿Estamos o no? Bueno, pues entonces si vamos entendiendo esta idea de cómo ataca Satanás, ¿verdad? Decir, es que se rompe la fortaleza del vicio, se rompe la fortaleza, ¿verdad? De la pobreza, se rompe la fortaleza. ¿Cuántos hemos visto que oramos y decimos, rompe esas fortalezas? Las fortalezas se rompen acá. Dile a tu hermano, aquí. Las fortalezas están aquí. ¿Eh? ¿Cómo puede cambiar la gente? Dile a tu hermano, rompiendo sus a través de la verdad. ¿Estamos amados? ¿Sí o no? Dile a tu hermano y conocerás la verdad y la verdad te hará libre de tantos engaños y trampas. La gente está entrampada, ¿no se dan cuenta? La gente sabe que Dios es amor. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen allá afuera, es que Dios es amor? Pues sí. Y cuando conoces la palabra dices, pues sí, sí es amor, pero también es justo. Amén. Dile, sí, sí es amor, pero también es justo. ¿Estamos? La verdad rompe engaños. Dile a tu hermano, verdades a medias son mentiras. La verdad es absoluta. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. ¿Estamos, amados? ¿Vamos entendiendo esto? Porque en la iglesia Satanás sigue atacando y sigue aventando las estampillas. ¿Y han visto a la gente que se va a las iglesias y anda ahí solitos y dicen, ay, pues yo solito aquí con mi relación con Dios? La Biblia dice, no dejes como muchos tienen y vienen a descrédito, ¿verdad? Vienen a engaño, a trampas. Y ahí ves a los hermanos ahí, los autosuficientes, y terminan viviendo una vida de destrucción. ¿Por qué? Porque el ladrón no viene sino matar, robar y destruir. Entonces, como dices, es que se fue a la iglesia, no le va a ir bien. Ay, el pastor siempre, no, es que es lógico. Sale del rebaño, dile, salen del rebaño. ¿Dónde es el área segura de la manada? En el rebaño. ¿Estamos? Protegidos a través de la verdad. ¿Cómo se nota mucho una gente que deja de leer? ¿Ah? Y empieza uno, ya no estás leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Ya no estás estudiando la palabra de Dios. ¿Por qué lo nota uno? Porque se debilitan y Satanás, ¿qué hace? Va a atacar. ¿Y qué va a atacar? ¿Y qué va a provocar en esa persona? Dile, falsas ideas, falsas justificaciones, falsas razones, falsos argumentos. ¿Estamos? Y cuando tú le hablas a ese hermano, ¿no? Con falsas
ideas, argumentos, razonamientos. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque Satanás ataca, Satanás ataca la mente. Y si tú no estás metido en la palabra de Dios, si tú no estás en una iglesia sirviendo, si tú no estás en una iglesia llevando el evangelio, ¿verdad? El propósito de Dios, tú eres un blanco exacto de Satanás. ¿Ah? Ya andan los hermanos. Una vez una persona, ay, pastor, ya ni le digo porque ya sé lo que me va a decir. Pero dime, o sea, ¿qué me vas a decir? Pues digo, si no quieres decirme, pues, es que ya sé, ya lo sé. Bueno, dime qué pasa. Es que ando saliendo con un muchacho que no es cristiano. Ay, pero no sabe qué buena gente es. Es súper lindo, súper tierno. No, si hasta parece cristiano. ¿Qué le voy a decir? La verdad de Dios, dile, la verdad de Dios. Y hay gente que no quiere, ¿verdad? Porque sus argumentos, dile, sus argumentos, sus razonamientos, sus ideas, están bajo el control del maligno. No puedo estar de acuerdo no a unas cosas, a muchas cosas de lo que dice la palabra. Pero dile a tu hermano, la palabra de Dios es Dios. Y todo aquello que se levanta contra la verdad de Dios se llama altivez. Repite conmigo, altivez. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todo aquel que no está de acuerdo a lo que dice Dios se está ensoberbeciendo, poniendo por encima, ¿verdad? Queriéndose como Satanás. ¿Vimos lo que dijo Satanás? Él que creyó que ser qué. Pues no, dile, no, altivo. O sea, tus argumentos, tus razonamientos, tus ideas, tus experiencias, jamás podrán estar por encima de la verdad de Dios. Y si la gente no entiende la verdad de Dios, pues entonces vive bajo, repite conmigo, bajo el poder del maligno. ¿Y qué va a pasar? Le van a robar, lo van a destruir y finalmente lo van a matar. Satanás trabaja así, ¿verdad? ¿Recuerdan en Génesis, ¿verdad? Eva, ¿cómo usted va? ¿Va? Y se pone a hablar ¿con quién? Con Satanás, ¿va? Y le dice, Satanás, está rica esa fruta, cómela. Y entonces Eva recuerda, ¿verdad? No, Dios me dijo que si como de esa fruta me voy a morir. Y entonces Satanás, ¿qué dice? No es cierto, no vas a morir. ¿Qué hubo ahí? Un falso argumento, un falso razonamiento, ¿verdad? Una falsa verdad, que es una trampa, repite conmigo, trampa, acechanza. Y Eva cayó. ¿Entendemos? Por eso es que nuestras decisiones, nuestras determinaciones, la forma en que tenemos que ir dirigiendo nuestra vida es a través de la verdad de Dios y nada más a través de la verdad de Dios y solamente a través de la verdad de Dios, porque si caemos en la trampa bajo nuestros argumentos, nuestros criterios, nuestras ideas, nuestras verdades, vamos a, repite, caer. La palabra de Dios es una espada de doble filo. Recuerda esto. ¿Cómo es la palabra de Dios? Escenificada, ¿verdad? Dice, ¿cómo es la verdad? Es una espada. Y son esas espadas de doble filo. Y eso tenía un propósito de que de cualquier forma que tú la insertes, corta, va a cortar. Entonces la verdad de Dios corta. ¿A cuántos le cala la verdad de Dios?
Y la verdad de Dios corta. Como la luz corta la verdad de Dios. ¿Ah? Entonces, amado hermano, qué importante es estar protegidos y andar con cuidado. Es muy triste esto, amado, porque yo sigo viendo gente que se dice cristiano y está bien arrastrado por el Satanás. Gente que no ha salido y dices, oye, es que esta persona ya lleva muchos años viniendo y sigue siendo un alcohólico. Es que esta persona tiene muchos años viniendo y sigue siendo un promiscuo, y esa persona tiene muchos años viniendo y sigue siendo un adicto, y esa persona tiene muchos años viniendo y sigue siendo un chismoso o un ladrón o un mentiroso. ¿Qué está sucediendo ahí? Dile, está siendo sometido bajo las acechanzas de Satanás a través de trampas, engaños, y está siendo cautivo. ¿Dónde? Eso. Dices, ¿por qué estás así, hermano? No más que amolado estás. Pero Dios me ama. Pues sí, Dios te quiere bien. Dile, Dios te quiere bien. Amamos, ¿estamos amados? Entonces, qué importante saber cómo actúa esta situación, ¿verdad? Cuando Jesús llegaba a las colonias, a los poblados, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús? Siempre Jesús se ponía, ¿y qué? Exponía la verdad. Y salían huyendo demonios. Dile, los demonios huyen con la verdad. Satanás terminó huyendo cuando Jesús le contestaba, escrito está, con la verdad. ¿Verdad? Resistir al diablo es combatirlo con la verdad. El diablo, no creas que está todo el tiempo molestando. Cuando ve que una persona contesta y actúa con la verdad, se aleja. Pero cuando ve que una persona cae, dice, de aquí soy. No lo voy a soltar. Con estas cae. Por eso Satanás observa, Satanás observa. Entonces, es importante estar protegidos, como dice la palabra de Dios, de toda la armadura, de toda la armadura de Dios. Y tiene que ver con estar en la palabra de Dios. No puedes tú descuidar la palabra de Dios. Cuando una persona empieza a estar mal, es porque empezó a perder ¿dónde? Ya, es que acá. ¿Por qué? Porque descuidó la palabra de Dios. A mí me gusta cuando una persona dice, pastor, voy muy bien, estoy leyendo la palabra de Dios, estoy estudiando, y notas, ¿qué está pasando? Está protegiéndose, ¿verdad? Con la verdad de Dios, y está rompiendo, ¿qué? Todo argumento. Está como diciendo, con razón. Ay, sí es cierto. Híjole, qué tonto. ¿Por qué? Porque está, ¿verdad? Llenando la palabra de Dios acá. ¿Estamos, amados? Ahora, la gente está sometida bajo el yugo del maligno. Entonces, la gente va a tener, cuando tú le invitas a un encuentro, va a tener ¿qué? Argumentos. Sus ideas. ¿Ah? Aquí lo malo es que algunos todavía creen que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Ah? ¿Cuántos conocen ese versículo? ¿No? Hay todavía falsos argumentos, ¿verdad? La Biblia no dice, ayúdate que yo te ayudaré. Al contrario, la Biblia habla de dependencia de Dios, no de independencia, ¿verdad? La Biblia nos enseña a estar dependientes de Dios, pues dice, busquen primeramente el reino de Dios y lo demás va a ser dado por añadidura. No dices, es autosuficiente, ¿verdad? Chapalante, no, depende de Dios. Todo lo que pasa, hay un control divino de Dios. Empieza a vivir con temor a Dios. ¿Amén? ¿Sí o no? Y todavía hay cristianos que dicen que ellos son los que escogen sus congregaciones. ¿Cuántos piensan eso?
Primera de los García 3:1, ¿no? Y no es así, amados, ¿va? La Biblia dice, ¿verdad?, que Dios añadía a las iglesias los que habrían de ser santos, ¿va? Y hay una orden, la Biblia habla de un orden claro, por eso es cuando tú ves, pues, se va a la iglesia, ahí los vas a ver un rato y después los vas a ver ahí insípidos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan, Dios tiene un plan. Amén. ¿Cuántos escogieron nacer en esta época? ¿Cuántos escogieron su familia? ¿A su papá o a su mamá? ¿No? ¿Nadie escogió a su papá o a su mamá? Como nadie escogió a su iglesia. Dios escoge, ¿verdad? Dios asigna. Amén. Fíjate que qué importante cuando compartimos. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 15. Y nos enseña y volvemos a recordar la Biblia. ¿Sí, Dani? Es bonito recordar la palabra de Dios. Dice el Evangelio. Y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. O sea, hay personas que están en la iglesia, escuchan la palabra de Dios. Ve esto, ¿verdad? Escuchan la palabra de Dios con agrado, ¿verdad? La oyen. Pero, fíjate bien, enseguida, dice, no se espera, enseguida viene el diablo, o sea, apenas acaba de terminar la conferencia, ¿verdad? Apenas dijimos amén, y apenita no vas ni saliendo por ahí por la puerta, cuando Satanás vino y ¿qué? Arrebata, ¿verdad? La verdad de Dios, del corazón, de la mente de la persona, y esa persona está protegida por sus falsos argumentos. O sea, yo veo aquí cuando se expone la verdad, cuando uno es predicador, cuando uno predica la palabra de Dios, tú lo debes de experimentar cuando tú le hablas a una persona y recitas los versículos, ¿verdad? Para invitar a la gente al encuentro hay que conocer la palabra de Dios. Porque la forma de invitarles es recitar la palabra de Dios. ¿O no? Aquellos que se avientan todo un rollo. Jesús te ama, tiene un plan para ti, quiere que lo conozcas. Es el vínculo con Dios. Él es la paz. Él es la verdad. Él es la vida. Él es la luz. Él es la esperanza. Vamos a hablar muchas cosas de Jesús, ¿o no? Es el sacrificio vivo por ti y por mí. Es el mediador entre Dios y los hombres, es decir, anuncia la verdad. Y ves a la gente cómo desguanza su rostro. ¿Han visto cuando desguanzan su rostro? Cuando hay el cubrebocas, ¿verdad? Como que los oculta, pero no ves los ojitos cómo se les hace así. La mirada, ¿verdad? Porque la palabra de Dios pega, ¿verdad? ¡Pum! Pega. Pero hay gente, ¿verdad? Que es la gente que desafortunadamente está lleno de muchos espinos, de muchas piedras la tierra. Satanás viene inmediatamente y ¡pum! Se la quita. Y pasa aquí en los cristianos, son los que vienen de vez en cuando los domingos, o los domingueros. ¿Cuántos domingueros hay aquí? Personas que no van a los estudios, que no oran. Porque si estudian la palabra de Dios, ¿qué harían? Y no se separan de la maná. No se separan de las convocaciones. Oye, yo quiero estar ahí aunque sea por internet, yo me hago un espacio. Para mí es importantísimo, es vital estar protegido de parte de Dios. Pero los que no, son como estos, ¿verdad? Todavía hay muchas fortalezas, repite conmigo, fortalezas, argumentos. Y es interesante cuando hablas con las personas, ya cómo te dan argumentos, que son pretextos, son pretextos. Y entonces ahí la palabra de Dios, pues no
no le permiten hacer el efecto que quiere. Di, Jesús trajo libertad. Jesús trajo libertad. Amén. ¿Estamos, amados? A mí me ha tocado ir a lugares donde va gente, ¿verdad?, con problemas de adicciones. Y he estado yendo a compartir. Ya tiene, no sabes que no voy, pero iba constantemente y compartir la palabra de Dios. Y el impacto que hace en la gente, dice, bueno, ¿qué les hacen? Bueno, lo que pasa es que esas personas están exhibidas en la palabra de Dios 5 veces al día. Se levantan en la mañana, 6 de la mañana, e inmediatamente se ponen a orar. Inmediatamente tienen una predicación de la palabra de Dios. Desayunan, ¿verdad?, de un tiempo de esparcimiento y nuevamente convocados a escuchar la palabra de Dios. Y entonces van otra vez, ¿verdad? Viene la comida, unos se asignan funciones y inmediatamente ¿qué hay? La palabra de Dios. Y luego tienen otro tiempo de actividades y en la tarde, ¿verdad? No es la novela, hermano. Nuevamente, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces imagínate tú hacer de tu día 6 domingos al día en tu vida. 5. ¿Qué está pasando? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios. Y entonces va demoliendo, demuele argumentos. Demuele falsas ideas. Y eso es lo que debemos de hacer Dice Daniel que oraba ¿cuántas veces al día? Daniel no nada más se metía a orar. Daniel conocía las escrituras. Los judíos abrían la palabra de Dios, veían los salmos, ¿verdad? Se ponían a estudiar la palabra de Dios y oraban a Dios constantemente. La gente que no escucha la palabra de Dios, amados, está sometido bajo el yugo del maligno. Eso es que es muy difícil hablar con la persona. A ver, ya hablé contigo, ya llevas muchos años, ya te lo dije, ya qué más hay. No quieres. De hecho, la Biblia dice, déjenlos fuera de la manada para que Satanás, ¿qué haga con ellos? ¿Qué zarandear? Híjole. ¿Cómo zarandearía un león a un...? Yo he visto de esos animalitos ahí que los agarra el león y hasta juega con ellos, los chupa y les pone sus cachetadas. Ya cuando se quiere ir les da una mordida ahí y entonces ya les quiebra la cadera. ¿Sí se han visto? Eso está impresionante. Y luego hay animalitos, son más tontitos, esos que están, los chiquitos, ¿va? Y por eso cuando tú estás empezando no te alejes. Va empezando, va naciendo, ¿verdad? Una cebrita o un animalito de esos que brincan, va a ser batillos. Va naciendo, el león ya se está papeando a su mamá, ahí al lado, y él está acurrucado, ¿verdad? Al lado de él. Y hay mucha gente que quiere acurrucarse al lado de Satanás. Cuando Satanás está devorando su casa. ¿Se han visto esas escenas? A mí me impacta. Pero bíblicamente la Biblia nos advierte. Tú le abres la puerta al diablo en tu casa y va a devorar tu familia. Tú le abres la puerta a Dios a tu casa y Dios va a proteger tu casa. ¿A quién le quieres abrir la puerta? Pero eso tiene que ver con dejar que Dios entre en ti. Dios es la verdad, es la palabra de Dios. Entonces, es que si le abro la puerta a Dios, no, es más, no estudias la Biblia. No lees la palabra de Dios. Botaneas la Biblia. No te pones a hacer un estudio real de la Biblia, de la palabra de Dios. No reflexionas, no aprendes la palabra de Dios, no memorizas la palabra de Dios, no recuerdas la palabra de Dios. Yo, de verdad, su reflexión, amado. Les cuesta trabajo dar la reflexión. ¿Por qué? Porque no están con Dios. Les distraen los argumentos. El diablo te dice, ¿sabes qué es más importante? Este pendiente en tu trabajo. Acuérdate de este otro pendiente que tienes en tu negocio. Haz aquella otra cosa que necesitas, amado hermano. Perdón. Como que ya dejamos la época, ¿verdad? De agarrar aquí. A ver, vamos a tener una etapa de liberación. En el nombre de Jesús, fuera. Entonces, está bien, eso está bien. Pero ¿sabes qué? Antes que eso debe haber la palabra de Dios
metida en la mente de la gente. Jesús hablaba, Jesús hablaba. El primer paso de la liberación, hablar la verdad de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Hoy está esa persona, está enchanclotada, está amarrada, está cegada, está obstinada, ¿Qué tienes que hacer? Dile, meter la palabra de Dios. Con la mamá que consiente al hijo adicto, ¿ah? Ay, mijito, pues ya no tengo otra cosa, pues llévate la licuadora. No, mano, está bien que sea la licuadora y el refri, pero primeramente siéntelo y compártale ¿qué? La palabra de Dios. Porque si no, la mamá también es compañera del diablo. Y el diablo ve cómplices. Los amigos, ¿va? Son cómplices de Satanás. Yo no puedo entender que una persona que lleva ya un rato conociendo la verdad siga teniendo amigos mundanos. O sea, no me cuadra, porque si es una persona que conoce la verdad, que estudia la verdad, yo me rozo con mucha gente en mi trabajo, tengo situaciones de gente que tengo que convivir, pero yo no me creo amistades con esas personas. Yo no me confío de esas personas. Yo no me sujeto a esas personas. ¿Por qué? Porque sé que están bajo y Satanás los va a usar para destruirme a mí. Me va a querer jalar hacia ellos. Entonces yo sí, la verdad es muy clara, amado. La amistad que debe haber es entre ustedes. Voltéense a ver. Si es que la verdad mora en ustedes. Si la verdad de Dios mora en la mente de todos, eso es lo que nos hace ser, compaginar en las ideas y en las verdades de Jesús. Es increíble que hay gente que todavía sigue pidiendo consejo a los amigos de Satanás. Y hay mucha gente aquí. No importa si sea tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu esposo, tu esposa. No puedes tú confiar en la gente que, como vimos, está bajo. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Ya viste? Lo que hablábamos, que cazan como leones. ¿Ya viste? Por eso usa la palabra andan como, no que sean leones. Dice andan como. O sea, el comportamiento que usan es como de ellos. La estrategia es como la de ellos. Para tomar presa. Dile, la iglesia debe estar unida. Las estampidas, ¿bien? ¿Ya vieron la estampida de la pandemia? Dios nos advirtió, viene una estampida, ¿se acuerdan? ¿Y a quién se llevó? A los que no estaban en la verdad, a los que no estaban metidos en la palabra de Dios, a los que no estaban convencidos de la palabra de Dios, a los que no estaban metidos en la palabra de Dios, y entonces vinieron falsas argumentaciones, falsas ideas. Una persona, oye, ¿por qué te vas? ¿Tú ya conseguiste aquí lo que querías? ¿No? Ya lo oré. Pues bueno, pues ya te fuiste. Andan buscando de un monte a otro a ver dónde amado hermano, falsas argumentaciones y falsas argumentaciones. Mira, tú no puedes orar y esperar una respuesta de Dios, ¿verdad? Correcta, porque Dios habla a través de su verdad. Dile, Dios te va a contestar siempre a través de lo que dice la palabra de Dios. Como Dios, sí, Dios, ayúdame. No sabes cómo me gusta Pancracio. Conviértelo. Ay, pastor, es que ya me habló Dios y me dijo que sí me casara con Pancracio. Dios habla en la verdad. Y no tengas yugo desigual.
Es clara. ¿Qué dice la Biblia? No hagas yugo desigual. ¿Sí o no? Segunda carta de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Ya viste? Ahí está. Ahí el apóstol Pablo nuevamente. Entonces dice, para que Satanás no gane ventaja, porque no ignoramos ¿qué? Sus maquinaciones. Maquinaciones viene del griego noama, que significa planes o ideas. ¿Ah? Satanás siempre tiene planes o ideas. Está como el que Dios lo liberó del alcohol en su mente, dijo, ya vio que el alcohol no. Y entonces dice, ¿ah? De momento va y llega gente que era bien coda y ahora ya le invita el alcohol. Dices, pues, o sea, como que no. O el cuate ese que ya lo sacó de tanta fornicación y de momento le hizo caso la muchacha de la cual andaba patinando. O sea, el diablo tiene que, dígale a su hermano, no se descuide, porque Satanás anda como león rugiente. ¿Cuál es la forma de cuidarnos? ¿Cuál es la forma de cuidarnos? Fíjense qué importante es la palabra de Dios. Es una espada, pero también es la base de nuestro escudo. La fe es por el oír y el oír por. Entonces, la palabra de Dios es un arma ofensiva y también defensiva. ¿Estamos, amados? Usted descuida la palabra de Dios, deja de estudiar la palabra de Dios. No sé si esté muy cansado, pero mire, a mí me ha servido inclusive en las madrugadas. Está oscuro, ya mi vista ya me daña mucho el celular con él. Y prender las luces y agarro y pongo el audiolibro, me siento, lo escucho y lo detengo, le pongo mood y reflexiono ese versículo. O sea, para todo hay ingenio cuando hay necesidad, dígale, cuando hay necesidad se busca la palabra de Dios. Me estoy bañando y yo pongo ahora el teléfono inteligente y pongo la palabra de Dios y estoy escuchando la palabra de Dios y le pongo mood y recuerdo el versículo. Reflexiono la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar entrando en mi torrente para romper toda altivez. Repita conmigo, toda altivez que se levante en contra de la verdad de Dios. Aquí lo más triste es que se levantan altivos. ¿Cuántos altivos hay aquí? Tenemos que aprender a someternos bajo la palabra de Dios. ¿Sabe cuántas iglesias se anuncia hoy en día la verdad de Dios? Le anuncian aquí ya hay iglesias que ya tienen hasta un ballet folclórico. De verdad, ya aparecen teatros de Cirque du Soleil. Es increíble. Amado, ¿verdad? Que conocer la verdad. Y la verdad me hará libre. Tienen 2 horas de show y 20 minutos de puras verdades a medias. Y es muy triste, porque Satanás ha entrado ahí con maquinaciones, ideas. Dice la Biblia, hiere al pastor y ¿qué va a pasar? ¿A qué se refiere? Oye, es que si un pastor es atacado por el diablo con falsas ideas, falsas argumentaciones, falsos razonamientos, ¿qué va a enseñar? Se dispersa. Entonces le van a dar más importancia al ballet folclórico, a un sonido más increíble que el del Auditorio Nacional, un orden más increíble que el ejército mexicano ahí desde... No, todo está bien que sea en orden, pero lo más importante en una iglesia es exhibir correctamente la verdad de Dios. No importa si usted está en una silla de plástico o usted está en un sillón de esos confortables de auditorio. No importa si usted tiene un sonido distorsionado a veces, ¿verdad? O tiene un sonido de esos
ultrafinos como los Bosé y tantos. Lo importante es que usted esté siendo ministrado con la verdad del Evangelio de Dios. O sea, la gente, ay, es que aquí sí me tratan bien bonito. Aquí me dan. ¿Qué le dan? Falsas ideas. ¿Qué quiere Satanás? Matar, robar y destruir. Segunda carta de Corintios capítulo 2, versículo 10 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Ya vio? Analicemos ese versículo. ¿Derribando qué? Argumentos. ¿Cuántos traen argumentos hoy en contra de Dios? ¿Cuántos traen falsas ideas en contra de Dios el día de hoy? ¿Cuántos traen falsas justificaciones delante de Dios? Es que, ¿cómo golpea? Es que la Biblia no dice, pastor, que yo no fume. Deme el versículo donde dice que no fume. O dígame el versículo donde dice que no me drogue. O dígame el versículo donde diga que yo no tome. Entonces, el que habla la verdad de Dios dice, es que la palabra de Dios dice que no conocéis que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si eso daña el templo de Dios, es lógico que no lo vaya a llenar de cáncer. No le va a quemar las neuronas. Hay cosas que son bien explícitas también, ¿verdad? Como ahora los tatuajes. La Biblia dice, no se tatúe el cuerpo. Aunque sean esas partes que no se ven. Bueno, ahorita ya todo se ve, pero es clara la Biblia. O sea, pero hay gente que se levanta con altivez en contra del conocimiento de Dios. Por eso Dios, Romanos capítulo 1, los entregó a sus inútiles, dígale, inútiles razonamientos. ¿Ya vio? Entonces acuérdese, ¿cuál es la lucha? La verdad de Dios contra los argumentos y las maquinaciones de Satanás. ¿Cuál es el campo de batalla? Tóquese la cabeza, amado. Ahí se gestan las ideas. Y de las ideas nacen las acciones. Amén.